Bienvenidos a un nuevo video más de este curso de programación en Java. Trabajando con las estructuras de repetición, ahora tenemos el do while. Anteriormente habíamos trabajado pues el while y ahora es el do while, pero ¿cuál es la diferencia que encontramos entre estos dos? Bueno, para empezar, tenemos en las estructuras de repetición el while, el do while y el for. El for lo vamos a ver en el siguiente video, pero es importante reconocer que vamos a ocupar el while o el do while cuando desconozcamos el número de veces que queramos que se repita una parte del código, ¿sí? A lo que el for es lo contrario, ocupamos el for cuando ya conocemos pues la cantidad de veces que se quiere que se repita. Bueno, ahora ¿cuál es la diferencia entre el while y el do while? Anteriormente tendríamos pues la siguiente estructura. Bueno, lo voy a trabajar aquí para no confundirnos con el ejercicio que ya hemos trabajado anteriormente. La estructura era condición, bueno, primero era poner el while al inicio, poner la condición entre los paréntesis y se abrían las llaves, ¿no? Y eso era nuestro while. Pero, ¿qué pasa con el do while? A diferencia del while, lo que sucede en el do while es que al menos se va a repetir esta porción de código que tenemos aquí al menos una sola vez. Bueno, por el momento no vamos a trabajar con esa parte de ese código de abajo y nada más trabajemos con un do while pero más pequeño para que sea entendible. Bien, tenemos el while y el do while. Podemos notar la diferencia en donde la sintaxis cambia, donde al principio se pone while, y después sigue la condición y se abren las llaves, pero con el do while primero se ejecuta el do, que es hacer, while, mientras la condición, y al final ya no se pone o ya no se vuelven a abrir pues las llaves, ahora nada más se pone un punto y coma. A diferencia del while, el do while nos permite ejecutar al menos una porción de código, bueno, lo que tenemos aquí, lo que tengamos dentro del do, nos permite ejecutarlo al menos una vez y después ya seguiría pues validar la condición que se vaya a poner aquí. Por ejemplo, vamos a realizar un ejemplo sencillo en donde vayamos a ocupar pues no sé, imprimir los números del 1 al 10, ¿no? O del 1 al 4 para que no sea tan extenso. Y imprimiríamos la parte de aquí, el 4. Imprimimos el 4. South. South. Y imprimiríamos la variable i. Ahora sí. Y lo mismo sucedería con el do. Pero pues aquí ya nada más imprimiríamos la parte del south. Y pondríamos pues igual y lo mismo pues en la parte de abajo. Sería menor o igual a 4. Ejecutamos la opción. Es importante realizar el incremento para que no se bucle. Y lo mismo aquí abajo. Realizamos esa parte de aquí. Voy a comentar la parte de abajo para que pues no se ejecute. Este es un ejemplo que les traigo, pero por el momento no vamos a trabajar. Ahora vamos a trabajar con pues algo más pequeño y ejecutamos el programa. Nos imprime los números del 1 al 5. ¿Sí? ¿Por qué nos imprimió los números del 1 al 5? Si nosotros le estamos diciendo que imprima los números de 1 al 4. Porque cuando iniciamos el valor de i aquí, pues está valiendo 1, ¿no? Entonces al momento de entrar al while, nos imprime los números del 1 al 4. Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí se entiende, ¿no? De que nos imprime los números del 1 al 4. Pero ¿qué pasó con el 5? ¿Por qué nos imprimió el 5? Porque entró a la parte del do while. Pero anteriormente ya estábamos trabajando con el valor de i. Entonces cuando acabó el bucle de arriba, llegó a tener el valor de 4, ¿no? Porque es hasta donde terminó. Y cuando entra el do, era lo que te comentaba hace un momento. Va a ejecutar esta parte del código al menos una vez. Por eso es que pues aquí cuando se hizo pues la impresión nos imprimió el 5, perdón, aquí llegó a 5, porque primero vale 1, ¿no? Dice 1 es menor o igual a 4, sí, se incrementa. 2 es menor o igual a 4, sí, se incrementa, vale 3.
y ahora 3 es menor o igual a 4, sí. Después llega a valer 4, entonces 4 es menor o igual a 4, sí. Imprime el 4, pero después le suma 1 y ya por eso vale 5. Entonces ya dice 5 es menor o igual a 5, perdón, 5 es menor o igual a 4, no. Pero ya nuestro valor de i ya quedó en un valor de 5. Y hasta ahí pues nos pues imprimió en pantalla, bueno en consola, la parte del 1 al 4. Ahora sí, con el do, ¿qué pasa? Nos imprime el valor de 5 porque nos traía hasta aquí cuando terminó el bucle vale 5 y después hace un incremento. Pero ¿por qué nos imprimió el 5 si nuestro valor de i no es menor o igual a 5? Porque la estructura do while nos permite ejecutar esta parte que tenemos dentro del do, bueno, de la estructura do while, al menos una sola vez, sin importar que la condición se cumpla o no. Ya cuando después de esa primera vez se ejecute este porcentaje o esta porción de código, ahora sí va a realizar la comparación que tenemos en la condición que está aquí resaltada, que seleccioné. Y ahora sí, nuestra i vale 5, por eso nos imprimió acá abajo el 5 y lo imprime. Ahora sí, nuestra i se le suma y ya en estos momentos nuestra i, ¿cuánto valdría? Pues 6, ¿no? Entonces ahora vuelve a ejecutar, ahora sí ejecuta esta parte del bucle en donde nos dice i es menor o igual, perdón, el valor de i ya vale 6. Y es 6 es menor o igual a 4, no. Entonces por eso ya no vuelve a ejecutar esto. Esa es la diferencia entre el while y el do while. El while va a entrar siempre y cuando se cumpla la condición, esta. Si no se cumple, no entra. Y el do while pues hace lo mismo, pero ejecuta la porción de código de aquí al menos una vez y posteriormente y ahora sí realiza la comparación. Ok, ahora cómo vamos a ver pues más mejor implementado pues este do while cuando ocupamos o se nos pide realizar a lo mejor un menú. ¿Qué sucede con el menú? Bueno, pues sucede lo mismo, pero a diferencia de ejecutar el while, pues te había comentado que al menos se va a ejecutar al menos una sola vez. Lo que estoy realizando en este ejercicio que planteé es realizar pues un menú en donde podamos realizar al menos dos operaciones básicas, que sería suma y resta, y la opción 3 que sería salir. Entonces tenemos el menú, que fue el que ponemos aquí. ¿Sí? Hasta ahí pues es algo sencillo, pero al principio declaré la variable j, que es el que nos va a permitir conocer o va a almacenar el valor para que pues al momento de realizar la comparación decida si se sale o se vuelve a ejecutar el bucle. Y N1 y N2 será pues los resultados o los números que va a ingresar el usuario, ya sea para sumar o para restar. Bueno, el case, bueno, el switch ya lo habíamos visto, eso ya lo conocemos. Entonces cuando entra el case 1 que quiere sumar, va a realizar la suma. Cuando entra el case 2, pues va a realizar la resta, que es acorde a lo que habíamos puesto en el menú. Pero cuando inicie o quiera entrar al case 3 o a la opción 3 que es salir, nuestro valor ya, nuestra j estamos haciendo que ya valga 3. ¿Por qué ya valga 3? Porque nuestro while le estamos indicando que se va a ejecutar siempre y cuando sea distinto de 3. Cuando ya sea igual, el bloque o el bucle ya no se ejecuta. Y por eso es que se ejecuta o se ocupa este tipo de estructuras de while, para que al menos se ejecute una vez. Y posteriormente, al momento de que se ejecute toda esta línea de código, nuestro valor de j ahora sí va a cambiar y ahora sí va a realizar la comparación. Veamos cómo funciona. Entonces nos arroja el menú en donde suma, resta o salir. ¿Qué queremos hacer? No sé, suma. Vamos a sumar, no sé, 4 y 6, que son 10. La suma es 10, nos muestra la suma es 10. Pero ¿qué crees que va a pasar después? ¿Va a salir del bucle y ya no nos va a mostrar el menú? ¿O va a seguir mostrando el menú otra vez? Pues no nos mostraría, ¿no? Nos mostraría el menú porque en algún momento le estamos digitando el 3. Acorde a la condición, nos dice mientras sea diferente de 3. Entonces nosotros pusimos un 1, ¿no? Que fue la opción 1, por eso no se sale. Ahora si ponemos la resta 2, no sé, queremos restar 8 menos 5, que son 3. La resta es 3. Y ya, pues nos vuelve a arrojar el menú. Ahora queremos salir, si presionamos el 3, ya no se ejecuta pues el menú, ahora ya se sale del bucle. Entonces esa es la diferencia en sí. En general podemos resumir que el while entra si se cumple la condición. En el do while entra
al menos una vez y posteriormente ya valida la condición que está hasta abajo. Bueno, eso sería todo con el video de hoy y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.